Aplicaciones industriales de la destilación de mezclas multicomponentes. Destilación del aire. Antecedentes. El aire es una mezcla de diferentes gases que se extiende desde la superficie terrestre hasta varios cientos de kilómetros de altura en la atmósfera. Su composición y concentración varían a lo largo de estos kilómetros. Los principales gases que se obtienen del aire son el nitrógeno, el oxígeno y el argón. Estos gases tienen múltiples usos y aplicaciones en la industria química. La destilación es un proceso por el cual se pretende separar una mezcla de líquidos atendiendo a su volatilidad. Cuando la mezcla empieza a hervir, se produce un equilibrio entre dos fases, vapor y líquido. La fase líquida se enriquece con el componente menos volátil, mientras que la fase de vapor es enriquecida con el componente más volátil. Así pues, se puede separar una mezcla de líquidos. La primera vez que se consiguió licuar el aire fue en 1895 por Carl von Lindt. Este fenómeno se consiguió gracias a que von Lindt se basó en el trabajo de Joule y Thomson, el cual estudiaba el comportamiento de los gases en la compresión y expansión. La conclusión de este trabajo fue que los gases al expandirse perdían calor. Llevando esta conclusión a la práctica, si un gas comprimido se enfría a la temperatura ambiente con agua de refrigeración, 20 grados centígrados, y posteriormente se expande mediante una turbina, el gas puede llegar a alcanzar las temperaturas realmente bajas, como se ve en la figura mostrada. Más tarde, en 1902, Lindt separaría el oxígeno del aire mediante una columna de destilación simple, como se ve en la figura. Esto fue posible gracias a que ninguno de los componentes del aire forma azeótropo, es decir, que los gases se pueden considerar ideales sin interacción entre ellos. En la actualidad, la técnica que se lleva a cabo en las plantas de separación de aire es la doble columna para la separación principal de oxígeno y nitrógeno, más una columna adicional para la obtención de una corriente pura de argón. Uso de los productos del aire. Nitrógeno. Es utilizado en la industria aeroespacial y aeronáutica, en el transporte, los automóviles, en la industria química, en la de alimentos y bebidas, en los productos sanitarios y en la metalurgia. Oxígeno. Utilizado en las industrias aeroespaciales, aeronáuticas, en los transportes y automóviles, en la industria química, en la energética, en los productos sanitarios y en el tratamiento de agua. Argón. Es usado en las industrias aeroespaciales, aeronáuticas, en los transportes, automóviles y en la metalurgia. Proceso de destilado. El equipo principal en el que se basan las plantas es la columna de destilación. La columna de destilación es un recipiente alto y de gran diámetro recubierto con un material altamente aislante para minimizar las pérdidas de energía. En la columna de destilación normalmente suelen haber estos tres elementos imprescindibles para su funcionamiento: un hervidor, un condensador y los elementos internos. El funcionamiento de las columnas es simple. La mezcla de compuestos entra en fase líquida, gaseosa o mixta y dicha mezcla circula por la columna. Como se puede observar en la imagen, hay una mezcla líquida que se supone que es de dos componentes, A muy volátil y B menos volátil. Ese líquido cae al hervidor y empieza a ebullir. La mayor parte del vapor será del componente más volátil, aunque va acompañado del otro componente, puesto que la separación no es ideal. En el transcurso del ascenso, el vapor va cada vez más enriqueciéndose. El compuesto va por el intercambio de materia en los platos hasta que llega a la cabeza de la columna, donde está el condensador. El condensador enfría la corriente, que prácticamente es el componente más volátil, pero para mejorar el rendimiento se hace un reflujo que devuelve parte del condensado a la columna. En las figuras 5 y 6 mostradas en estos momentos, se observa que los platos son bandejas perpendiculares al eje de la columna, sobre la que circula el líquido que viene del plato superior por el conducto de bajada que lo dirige al plato inferior. Estos platos tienen campanas de burbujeo, por donde discurre el vapor hacia la parte superior de la columna. Los platos y su diseño son algo fundamental, ya que un mal diseño puede provocar que la columna no esté en condiciones óptimas de trabajo o, peor aún, que no se separen los compuestos y generar pérdidas millonarias. Algunos límites de la operación son inundación por arrastre, inundación de la bajante, vaciado y goteo.
Destilación en una planta de separación de aire. El proceso es descrito de la siguiente manera: filtrado preliminar, compresión y enfriamiento, purificación, intercambiador de calor, destilación principal y destilación secundaria. En la columna de destilación diseñada para el aire, la realidad es que son dos columnas en una, cada una trabajando a diferentes presiones, habitualmente a 5 bar y 1 bar. En primer lugar, la corriente limpia, purificada y enfriada hasta cerca de su punto de liquefacción es enfriada aún más debido a que circulan por el serpentín en contacto con el líquido enriquecido en oxígeno O2 al 40%, hirviendo por el fondo de la columna. El calor para que el oxígeno hierva lo cede la propia corriente de aire entrante. En esta corriente ya hay una parte de aire licuado proveniente del proceso anterior. El líquido con un 40% de oxígeno es laminado y realimentado en la columna de baja presión a 1 bar. En la columna de baja presión se produce propiamente dicho la destilación, ya que por cabeza se produce el nitrógeno puro y por el fondo se produce el oxígeno puro, tal como se muestra en la imagen. En la columna de alta presión, parte del producto condensado en la cabeza de la columna sirve como reflujo de la propia columna y otra parte se introduce en la cabeza de la columna de baja presión. Parte de este nitrógeno realimentado será el reflujo de la columna de baja presión y parte escapará como producto de la cabeza de la columna. Cuando se requiere la producción de argón crudo, la columna de baja presión, es decir, la superior, se sangra y en el plato que tenga la concentración máxima de argón entre un 12 y 16% y casi no hay presencia de nitrógeno. Este vapor se alimenta a otra columna que recibe el nombre de columna argón bruto. El producto de fondo de esta columna es realimentado a la columna de baja presión, ya que es en su mayor parte oxígeno. Esta corriente de oxígeno recirculada formará parte del reflujo de la columna de baja presión. Por la cabeza de la columna de argón bruto se obtendrá un argón con una concentración entre el 95 y 98%. Mi nombre es Solange Salazar y yo voy a estar hablando sobre la destilación de compuestos aromáticos BTX. Los compuestos aromáticos son hidrocarburos que contienen en sus moléculas uno o varios núcleos de 6 carbonos de cadena cerrada y de forma hexagonal que tienen en su estructura 3 dobles enlaces. Las fuentes principales de estos compuestos son el alquitrán de hulla y el petróleo. El nombre aromáticos se debe al fuerte y agradable olor de algunos de estos compuestos. Los de mayor importancia son el benceno, el tolueno y los silenos, a los que se le denomina el grupo de BTX. El benceno se utiliza en general como disolvente, pero en la actualidad es utilizado como materia prima para la producción de otros químicos. El tolueno se utiliza en la producción de pinturas, lacas, tóner, agentes de limpieza, pegamentos, entre otros. Los silenos son compuestos mayoritarios en la composición de la gasolina y los combustibles para aviones. Una planta destiladora de BTX funciona de la siguiente manera. Los aromáticos de la alimentación se extraen en la columna E con el disolvente que se introduce por cabeza y fluye hacia abajo, saliendo los que no son aromáticos por cabeza, de los cuales se extrae con agua el resto del disolvente en una segunda columna, la cual no está mostrada en el esquema. En la columna ED se separan los no aromáticos por cabeza, retornando al extractor como contrasolvente. El fondo de este stripper es una corriente de aromáticos y disolvente que se separa en la siguiente columna, RC. En este diagrama se representa la separación del benceno mediante destilación extractiva. La alimentación se precalienta y alimenta a la columna de destilación, en la que también se alimenta por cabeza el disolvente. La fracción no aromática, conteniendo una mínima cantidad de benceno, se separa en cabeza de la columna. La mezcla de disolvente y benceno se separa en otra columna, en cuyo fondo se recupera el disolvente que retorna a la destilación extractiva. Normalmente la destilación extractiva está precedida
de una destilación para obtener la fracción de aromáticos correspondientes. Una vez separados los no aromáticos, pueden separarse por destilación los diferentes componentes de la fracción aromática. Dado que la industria química tiene una demanda de hidrocarburos aromáticos que no puede satisfacerse con la distribución de aromáticos obtenidos directamente de las gasolinas reformadas y de pirólisis, se han desarrollado procedimientos de transformación de hidrocarburos aromáticos entre sí. Por ejemplo, la obtención del cumeno por alquilación del benceno. Una mezcla de benceno, propileno y como diluyente el propano se bombea a través de varios reactores en paralelo. El calor generado en la reacción vaporiza propano y propileno, que burbujean en el líquido. La corriente que sale del reactor entra en la columna RST, en la que se produce una vaporización flash. De los vapores ascendentes se recupera el cumeno y el benceno mediante enfriamiento y descompresión en la columna DP, en la que se introduce también el benceno de alimentación para su secado previo. Por cabeza de la columna DP sale una mezcla de propano y agua. El agua se purga, parte del propano se retorna a la columna como reflujo y el resto también se purga. Las colas de las columnas RST se destilan para separar el cumeno del exceso de benceno y de los subproductos pesados que se queman. En el reactor se introduce también una pequeña cantidad de agua para mantener la actividad del catalizador, que se acumula en el fondo de la columna RST y debe purgarse. El propileno usado como materia prima puede ser incluso una fracción sin separación previa del propano. Continuando con la destilación de etanol, tenemos los antecedentes que explican que tradicionalmente la separación del sistema etanol-agua se hace con destilación azeotrópica usando benceno, pentano o dietil éter como solventes o mediante destilación extractiva empleando etilenglicol o gasolina. Estas tecnologías, sin embargo, involucran altos costos de capital y de operación. El uso del pentano, por ejemplo, es efectivo pero requiere de altas presiones, mientras que con etilenglicol la proporción del solvente en el alimento es demasiado alta, normalmente 5:1, lo que incrementa el consumo enérgico. Además del etilenglicol, es de difícil manejo por su toxicidad, ya que causa irritación de ojos, nariz y garganta. Y la exposición repetida puede causar daños a los riñones y el cerebro. Por otra parte, este es un líquido combustible cuyo punto de inflamabilidad es 111 grados Celsius y al incendiarse produce gases venenosos. Además, esta sustancia debe tratarse como un terantógeno, es decir, un agente ambiental que causa anomalías morfológicas cuando hay exposición entre la 3ª y la 9ª semana de gestación. Continuando con los antecedentes, para romper o desplazar el azeótropo también se puede aprovechar el efecto salino, el cual se presenta cuando una sal se disuelve en una solución de líquidos y altera el equilibrio termodinámico e inclusive puede afectar la solubilidad del sistema. Generalmente, dado que la sal es un componente no volátil, solo está presente en la fase líquida, mientras que el vapor en equilibrio tiene la mayor concentración del componente, en el cual la sal es menos soluble. Los iones de la sal tienen tendencia a aglomerarse preferentemente con moléculas de los componentes más polares, por eso la selectividad y la magnitud del efecto de la sal sobre la composición de la fase vapor depende de la diferencia de solubilidades individuales de la sal con los componentes líquidos. El manejo de sales genera problemas de corrosión a los equipos, por lo que esta técnica la han ido desplazando a la producción industrial. Con el tiempo se han utilizado nuevas sales y solventes buscando ser más factible el proceso desde el punto de vista técnico y económico. Ahora pasaré a mencionar algunos usos principales del etanol. Sus usos fundamentales serían para el uso industrial, para el combustible y para bebidas. El uso como combustible representa el 61% de la producción mundial, ya sea para mezclar o reemplazar petróleo o derivados. Alrededor del 23% se destina a la industria procesadora como cosméticos, farmacéuticas, químicas, entre otras.
y el 16% se destina a las industrias de bebidas. Ahora pasando al proceso de destilado, Lauzurique, Zumalacárregui, Pérez y Curbelo en la edición del 2016 describen un sistema de destilado de etanol. En la figura 15 se aprecia el esquema de la destilación extractiva con glicoles, conformado por dos columnas consecutivas de destilación, que serían extractora y la recuperadora. Un intercambiador de calor donde se emplea como fluido frío la mezcla de etanol-agua, que se va a alimentar a la primera torre, una bomba y un mezclador. Continuando con el proceso de destilado, la solución alcohólica concentrada obtenida de la columna rectificadora ingresa a un plato de la columna extractora y unos platos más arriba se inyecta el agente de separación. En la región entre la alimentación del solvente y la de la solución, el agua se absorbe por el solvente, obteniéndose por el tope de la torre vapor de etanol anhidro. Este se condensa para convertirlo en producto final, mientras que la mezcla agua modificador desciende a la base de la columna. Esta corriente se envía a la columna recuperadora, donde el agua se separa del solvente, saliendo como producto de cabeza, mientras que el solvente recuperado se recicla a la columna extractora.